El Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana presenta Hablando de Transparencia, Elecciones 2021. Un espacio donde la población puede y debe incidir en la política. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Hablando de Transparencia, la temporada número 3 del programa de Acción Ciudadana. Muy buenas tardes. Les saluda Denise Elíasar y Eduardo Escobar. Así es, y esta tarde, ¿qué tema vamos a hablar ahora? Bueno, esta tarde vamos a abordar la participación de las mujeres salvadoreñas en la política. Ese tema es el que tocaremos esta tarde. ¿Y con quién lo haremos, Denise? Esta tarde nos acompaña Gracia Grande, ella es oficial de programas del Instituto Holandés. Para la democracia multipartidaria. Sí. Bienvenida, Gracia. Bienvenida. Gracias por la invitación y a todas las personas que nos escuchan también. Gracias. Bueno, como ya comentábamos, vamos a hablar acerca de la participación de las mujeres salvadoreñas en la política. Y es que esta participación de las mujeres ha sido históricamente muy baja respecto a la participación de los hombres, a pesar de que más de la mitad de la población salvadoreña son mujeres. La cuota de género dio una mayor apertura para la participación política de las mujeres. No obstante, la participación no solo es limitada, sino que también no satisface el estándar requerido de equidad, pues las mujeres no ocupan altos cargos a nivel de dirección partidaria y sabemos que pues se les postula mayoritariamente como suplentes. Recientemente, un estudio de Acción Ciudadana reveló las dificultades que ellas enfrentan para participar en la política, como la cultura machista, la falta de apoyo partidario, el acoso sexual, la falta de financiamiento para sus campañas, entre otros aspectos. Así que de este tipo de factores que inciden en gran medida en la participación de las mujeres en la política, vamos a hablar el día de ahora. Así es, y para comenzar con el diálogo esta tarde, Gracia, queríamos preguntarle cómo evalúa en general la participación electoral de las mujeres luego de que se aprobara la cuota de género y esta esté vigente ya por varios años. ¿Qué avances se pueden señalar sobre ese tema? Yo creo que lo primero que hay que reconocer, ¿verdad?, es que no es que la participación de las mujeres ha sido baja o ha sido escasa, sino que es su representación ya como mujeres electas, ¿verdad?, en puestos de toma de decisiones, porque la verdad es que históricamente en las últimas elecciones, al menos, ha sido precisamente el voto de las mujeres el que ha definido los resultados electorales, cuáles son los candidatos que quedan finalmente en los puestos de elección, ¿verdad? Así que creo que esa de entrada es algo positivo, porque sí son las mujeres las que salen más a votar. De repente se cree que son las personas jóvenes y no sé qué, electoral, pero de ahí es todavía más curioso, creo yo, cómo esto no significa que las mujeres no son las que ocupan en la población salvadoreña. Así que creo que en ese sentido, obviamente la cuota que se aprobó de las candidatas, creo que ha sido un avance que sí el tribunal ha cumplido con Dario, ¿verdad? Entonces creo que eso es también algo que hay que ahí viene ya después lo de en la Asamblea Legislativa, sí, 30%. Presentan el 11%. En definitiva que necesitamos, creo yo, primero que más mujeres se sientan identificadas con mujeres, porque si son la gente que está votando más, ¿por qué no están votando por mujeres, verdad? Lo otro que ustedes ya mencionaban, lo del apoyo que se le da desde los partidos a estas candidaturas de mujeres, o sea, cuáles son las campañas o el acceso real que se tiene a fondos de campañas por parte de las mujeres que son candidatas y toda la exposición mediática también que se le da, ¿verdad?, a las mujeres candidatas. Y desde su experiencia, ¿cuáles serían como aquellos principales obstáculos que se identifican para la participación política de las mujeres salvadoreñas? Yo creo que hay muchísimas, ¿verdad? O sea, desde temas económicos como eso del acceso a fondos suficientes para campañas electorales efectivas, hasta las que ya tienen que ver con todos los estereotipos, ¿verdad? Al final, creo que el votante o el electorado salvadoreño sí sigue teniendo como la imagen de líderes políticos con características muy masculinas. Y eso pues
se sigue, ¿verdad? Promoviendo a partir de los tipos de liderazgos que estamos viendo en nuestro país. Y lo otro es todo el tema de las agresiones que sufren las mujeres también. Ese es un tema bien que deberíamos de estarlo conversando y dialogando más como sociedad, porque realmente en lugar de ir avanzando, como que cada vez vamos viendo más casos de violencia contra mujeres, ¿verdad? Más tipos de ataques política. De violencia política contra mujeres, y que no son solo las candidatas, y eso también hay que decirlo, ¿verdad? Porque al final la participación política va más allá de ser candidata o no, de la participación político-electoral, y tiene que ver con la participación en los espacios públicos de deliberación, ¿verdad? Y en esos también, o sea, cuando una mujer se decide a participar, es fácilmente atacada, ¿verdad? Ahora lo vemos a través de redes sociales, pero no solo a través de redes sociales. O sea, creo que en el nivel urbano o en San Salvador, digamos, en los lugares más urbanos lo vemos así, pero las mujeres dentro de los consejos municipales plurales sufren un tipo de violencia que va más allá del de redes sociales, ¿verdad? Es un tipo de marginación dentro incluso ya de su ejercicio de funciones una vez electas. Entonces, de eso bien poco estamos hablando. Y para nuestra audiencia, Gracia, ¿qué tipo de violencia podríamos identificar del tipo política? O sea, digo, simbólica, física, o sea, para que, pregunto esto porque muchas veces tenemos comportamientos que son violencia, pero que no lo sabemos que son violencia. Entonces, para, digamos, instruir un poco a la audiencia en tema político, porque pueden haber muchos radioescuchas, tanto hombres como mujeres, que comparten un meme donde se está denigrando, por ejemplo, está cometiendo violencia simbólica contra la mujer, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de violencia se pueden, digamos, señalar? Yo creo que en el caso de violencia es importante también verla como en los diferentes momentos de la vida de la participación política de mujeres en los que se puede dar. El primero es los bloqueos que hay a su participación o inscripción incluso como candidata, ¿verdad? Que es el que se da dentro de sus mismos partidos políticos, que ahí mismo se ejerce violencia contra las mujeres, poniendo bloqueos o requisitos de más, por ejemplo, o lo que ya decíamos, dándoles menos fondos de los que se le dan a otras personas, ¿verdad? Dentro incluso de las competencias electorales internas que hay previo a la inscripción de candidaturas formales. Y luego ya una vez siendo candidatas, toda la exposición pública, que es lo que ha mencionado, de eso del tratamiento de la imagen de las mujeres candidatas, que es completamente diferente al que se da de hombres, ¿verdad? O sea, nosotros hemos hecho ya durante varios años un seguimiento, creo yo, constante a este tipo de vulneraciones que se dan, y creo que es importante que cada vez más la población, ¿verdad? Y todos y todas nos pongamos de frente a las situaciones y ponerle un alto, que es como lo que decía, o sea, los memes que se comparten, porque creo que obviamente todos los personajes políticos o de la vida pública están expuestos, ¿verdad?, al escrutinio, y eso no es un problema, eso al contrario debe de ser así, porque son figuras públicas y son quienes al final están tomando decisiones importantes. Pero de eso a que se ataque, digamos, la apariencia física de una mujer y cómo eso se hace en detrimento de su mismo accionar o descalificando su accionar político, pues sí son cosas que no deberíamos de permitir ya a estas alturas, ¿verdad? Como sociedad, y que es lo que decía, contrario a ver que disminuye este tipo de tratamiento, solo vemos que aumenta, y que son incluso personas bien jóvenes las que se suman a este juego de empezar a hacer burla a una mujer por cómo se ve. O también funcionarios públicos. O incluso funcionarios públicos, que es todavía más grave, ¿verdad? O sea, la legitimación que se hace desde espacio y desde otros personajes que también forman parte ya del ambiente político, ¿verdad? O sea, son cosas que no deberían permitirse, que además están tipificados, o sea, son delitos el uso, digamos, de un tipo de lenguaje que denigra a las mujeres, es algo que está tipificado por la normativa salvadoreña, pero vemos que muy poco se activan los canales institucionales que deberían de estar poniendo un alto a esto. Entonces, si ni siquiera las instituciones vemos que están activándose para
poder prevenir o atacar este tipo de ataques, mucho menos vamos a esperar cambios culturales, ¿verdad? Consistentes en este tema. Que eso también supone una responsabilidad para los mismos partidos políticos, que Y también pongan atención a eso. exacto, y eso también quería decirlo. Nosotros hemos visto a través de las diferentes campañas políticas o elecciones cómo constantemente hay un ataque, ¿verdad?, a las candidaturas de mujeres, y sus partidos políticos no tienen una comunicación, digamos, certera o contundente que ponga un alto a eso mismo. O incluso vemos a personas dentro de los mismos partidos políticos sumándose a los ataques que hacen a sus mujeres. ¿Y el rol del tribunal en esos casos? Y en ese, yo creo que el tribunal ha tenido avances importantes, hay que decirlo. O sea, hay una unidad de género dentro del Tribunal Supremo Electoral que tiene acciones importantes, pero bueno, son insuficientes, ¿verdad? O sea, en definitiva no podemos decir que ha sido el tribunal el más efectivo para activar, digamos, los controles que como tribunal pudiera hacer en este tipo de casos. Ok, bueno, vamos a ir a un corte musical, pero ya regresamos. Elecciones 2021. Espacio dedicado a la transparencia y democracia, pilares fundamentales del sistema político. Bueno, regresamos hablando de transparencia y esta tarde estamos conversando con Gracia Grande, oficial de programas del Instituto Holandés para la democracia multipartidista. Y siempre me queda ese pedazo que no lo pusimos aquí. Sí, así es, y esta tarde estamos conversando acerca de la participación de las mujeres salvadoreñas en la política. Pero antes de seguir con la conversación de esta tarde, queremos anunciarles que también el día de mañana Acción Ciudadana, a través de su Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia, va a presentar el índice de transparencia financiera 2020 y también datos preliminares sobre el financiamiento de los partidos políticos en 2019. Así que si mañana quieres saber qué partido es el que tiene un mayor grado de transparencia en su información financiera, sintonice el YouTube o el Facebook de Acción Ciudadana a las 10:30 de la mañana y puede conocer si su partido es o no transparente. Así es, vamos a tener información de mucho interés, así que le invitamos a que esté pendiente. Vamos a seguir con la conversación y también teníamos otra pregunta. Ante la falta de participación de mujeres y también por este tipo de obstáculos que ya mencionábamos, ¿qué tipo de acciones serían necesarias para fomentar la participación político-electoral de las mujeres? Yo creo que hay que verlas en varias vías, ¿verdad? La primera es en términos de actualización normativa, o sea, ver también, en el caso de la cuota, por ejemplo, es una medida que nunca se hace de manera permanente, sino que siempre es una medida temporal, porque se espera que, digamos, haya un momento donde ya no sea necesario que por obligación se haga, sino que ya hay como una cultura, ¿no? Que hace que los partidos tengan un determinado número proporcional a la población de mujeres. En este caso, esta sería la última elección para la que estaría vigente ya la cuota obligatoria del 30%, entonces creemos que es necesario, porque todavía no está el cambio cultural, aspirar, digamos, a otra cuota todavía más amplia que llegue al 50%, es decir, obligar a los partidos a que presenten en sus listas al menos un 50% de mujeres candidatas y siempre con oportunidades reales de ganar, ¿verdad? Eso es difícil de garantizarlo porque digamos que el orden ahora se define según los resultados de las internas. Entonces es también ver cómo se puede meter regulación dentro de los partidos políticos para que se promueva la participación igualitaria en elecciones internas de las mujeres. Después creo que es bien importante y es uno, digamos, de los ejes de trabajo del Instituto Holandés, la formación en nuestro país, y no solamente en cuanto a participación política. A las niñas desde chiquitas no se nos enseña cómo ser personas públicas, y eso finalmente afecta todo nuestro desempeño, ¿verdad? O las oportunidades que podamos tener en el desempeño ya de una función, ya sea como política, ya sea como líderes sociales, ya sea como empresarias o como trabajadoras, ¿verdad? Entonces creemos que la formación en todo el tema de democracia, políticas públicas, de comunicación política es muy importante, y garantizar que cada vez más mujeres tengan acceso a estos tipos de formación es importante.
y que también se haga no solo desde instituciones como nosotros, ¿verdad? Como Acción Ciudadana, que también tiene otros procesos de formación, o como otras que andamos, digamos, en iniciativas parecidas, sino que puedan ser esfuerzos que se hagan desde dentro de los partidos políticos también. O sea, que los partidos políticos apuesten por las mujeres que tienen dentro de sus estructuras y que realmente son y han sido siempre muy valiosas. O sea, las mujeres son las que se han encargado de un montón de acciones, de labores organizativas dentro de las estructuras partidarias, pero que por alguna razón no logran llegar, ¿verdad?, a los puestos ya de candidaturas o a los puestos de toma de decisión. Y lo otro es poder garantizar también de manera ya legal, ¿verdad?, un acceso igualitario a fondos para campañas. Y eso creemos que no solamente va a ayudar a que más mujeres puedan participar en iguales condiciones, sino que eso hace igualitaria la cancha para todas las personas, ¿verdad? O sea, también para las personas jóvenes, que son los que no reciben de repente igual número de ingresos o de recursos, sino y que todos podamos empezar, digamos, la carrera electoral desde un punto de inicio que sea igualitario para todos. Y ese es un punto que ustedes lo han trabajado, creo que mejor que cualquier otra institución en El Salvador, y que están de acuerdo que esa es una de las medidas o de las acciones urgentes que en este país se tienen que empezar a conversar de una manera más seria también. Gracias. La reforma de la trenza en las candidaturas, y digamos para los radioescuchas, es que se coloca un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer en las candidaturas, en la lista. Esa reforma, junto con la de la paridad, no ha logrado concretarse, no ha logrado que la Asamblea Legislativa la apruebe, pese a que se ha promovido desde antes y por diferentes instancias. Pues aquí no solo ha sido un partido o agrupaciones, sino que han sido diferentes instancias. A su juicio, ¿qué es lo que ha faltado para que se aprueben estas reformas? ¿Estamos hablando que la cultura machista puede explicar esta no aprobación, o qué es lo que puede haber de por medio para que no se haya aprobado esto? Yo creo que hay muchos temores dentro de los partidos políticos, porque de hecho hay una pieza ya de reformas metidas dentro de la asamblea que está lista para su discusión. Tiene un año, de hecho justo ingresó en diciembre del año pasado. Este año cumplimos un año ya de tenerlo eso, y que no se ha discutido para nada dentro de la comisión correspondiente, y que fue una iniciativa que entró con el apoyo de mujeres diputadas de todos los partidos políticos. Entonces, como decía, digamos, tiene un cierto consenso, es una medida que entre las mujeres que están ahí están de acuerdo con que esa es una manera efectiva de hacerlo. ¿Pero miedo a qué? Pero ahí es donde viene. O sea, miedo. Creo que por la misma invisibilización que ha habido de la labor de las mujeres dentro de los partidos políticos, los partidos por alguna razón creen que no tienen la capacidad de lograr cubrir con esa cuota del 50% con mujeres, digamos, con suficientes méritos. Pero eso es falso, ¿verdad? Porque como les decía, nosotros conocemos, y creo que cualquier persona que se acerque a cualquier partido político puede ver que en sus estructuras hay mujeres que cumplen labores bien importantes y que tienen toda la capacidad de poder ser las mejores candidatas, que ese es también un tema que siempre sale a la luz o a colación cuando se empieza a hablar de la paridad, y que es como, no, pero es que no importa si son hombres o mujeres, sino que sean capaces, y eso pues nadie lo pone en duda. Todos queremos que las personas que llegan a la competencia electoral sean las mejores preparadas, las que tengan las mejores capacidades, pero por alguna razón se cree que las mujeres no tienen esas capacidades, y ahí sí es de verdad con base a criterios que no se sostienen pues de ninguna manera, y que solo demuestran que los mismos partidos desconocen el trabajo que dentro de sus estructuras se está haciendo, el trabajo de sus bases, donde hay mujeres que tienen un trabajo y una experiencia política quizás incluso superior que la de muchos compañeros hombres, que al final sí llegan a las candidaturas. Entonces, en ese sentido creo que sí es ese miedo. Y lo otro que nosotros siempre decimos, digamos, las candidaturas tienen ya un número determinado, ¿verdad? Sí.
hay un número determinado de escaños. Si queremos que haya más mujeres dentro de esos espacios, significa que hombres que los están ocupando en este momento salgan. Y eso pues no es fácil, eso es algo que no todas las personas quieren. Entonces es muy fácil que todos levantemos esta bandera de si queremos más mujeres en política o queremos más mujeres al frente, ¿verdad?, de la toma de decisiones, pero muy pocos están dispuestos a dar el paso atrás y dejar ese espacio. Y eso es muy importante. Entonces necesitamos el acompañamiento también de hombres realmente interesados en eso, en ceder su espacio. Ya. Recientemente, ya hace un par de meses finalizaron las internas de los partidos políticos y pues con algunos datos que fueron publicados por esto, pues ciertamente el número de mujeres siempre es muy poco, es muy bajo, es muy mínimo. Hablando de las internas, ¿cómo valora en general las condiciones que enfrentan las mujeres dentro de cada partido para competir por una candidatura? Porque es ahí donde comienza la verdadera lucha para ellas. Sí, yo creo que en ese sentido también hay que verlo en dos ámbitos, digamos. Uh-huh. El primero es el ámbito personal, o sea, no es fácil para una mujer en este país tomar la decisión personal de involucrarse en política como una candidata, ya sea en elecciones internas y después aspirando a ser una candidatura, ¿verdad?, formal. ¿Por qué? O sea, en este país pareciera que hay que ser muy valiente. O sea, que una mujer tiene que ser muy valiente para atreverse a participar en política, y es por todo esto que hemos estado hablando. O sea, las condiciones realmente son adversas y una mujer siempre se pone a pensar no solo en las consecuencias que pueda traer para ella, sino que incluso para sus familias, que es una decisión o digamos, una consideración que un hombre rara vez hace antes de involucrarse en esto. Entonces, digamos, esas condiciones no son favorables de entrada para la decisión personal de una mujer en involucrarse en política. Y luego, además de sentir como todas estas consecuencias, digamos, que traería su vida privada y personal, viene la falta de apoyo dentro de sus mismos institutos políticos, ¿verdad? Y luego que también nosotros lo hemos visto y hemos trabajado desde hace muchísimos años en diferentes procesos de formación con mujeres. Las mismas mujeres no se sienten capaces porque han pasado toda una vida, digamos, en la que han pasado escuchando que esos no son espacios para ellas. Y ese empoderamiento, esa toma de conciencia de que sí son espacios y lugares que nos merecemos, es una parte muy importante para lograr que cada vez haya más mujeres interesadas. Porque incluso con esto que les digo, que en todas las estructuras partidarias hay mujeres siempre que son lideresas muy activas, muy fuertes, que logran mover a muchas personas a la hora incluso de ellas autopostularse o verse como posibles candidatas, les cuesta muchísimo y prefieren que otros hombres lo hagan porque creen que tienen más capacidades que ellas, ¿verdad? Es como un proceso de construcción también interno de cada mujer, ¿verdad? Sí, de alguna manera. Definitivamente pasa, y por eso les decía, yo personalmente creo que no vamos a lograr ver un cambio significativo en esto si no empezamos a trabajar desde las niñas, o sea, que preparar que cada vez más niñas estén conscientes y crezcan, ¿verdad? Ya con esta idea que sí tienen un espacio en la vida pública de su país y que tienen una voz importante que puede aportar cosas diferentes. Como decía la vicepresidenta electa de Estados Unidos en su discurso, que las niñas sueñen con ser presidenta de Estados Unidos, ¿verdad? Exacto. Que no será la última. Claro. Bueno, vamos a... ¿Otro? Sí, seguimos. Sí, perdón. Bueno, tenemos otra pregunta. Hablamos un poco acerca de este ámbito familiar que de alguna manera pues interfiere. De alguna manera, ¿cómo también el triple rol, verdad, que también cómo afecta las posibilidades de las mujeres para acceder a un cargo de elección popular? Porque sabemos que si una mujer busca un cargo de elección popular, también es mamá, también es esposa, también es profesional, también tiene que dedicarse a otro tipo de actividades que probablemente los hombres no. Entonces, ¿cómo este triple rol afecta sus posibilidades para acceder a un cargo de elección popular? Y al mismo tiempo, ¿cómo pueden los partidos contribuir a incrementar su participación? Yo creo que en el tema de las múltiples jornadas, ¿verdad?, laborales que las mujeres debemos cumplir, es un tema que
más le corresponde a la sociedad en conjunto. Y yo creo que en ese sentido, este contexto de pandemia nos debería de servir también para muchas cosas, para reflexionar muchas cosas como sociedad, y esa es precisamente una, o sea, el que haya personas que puedan salir a trabajar o a jugar un rol importante fuera de nuestros hogares, solo es posible porque alguien está haciendo un trabajo muy importante dentro de la casa, que es el de cuidado de los niños, el de cuidado del hogar, el de cuidado de las personas que no pueden valerse por sí mismas. Entonces, mientras no repartamos esos trabajos, no solamente en política, sino que en todos los demás ámbitos, van a haber siempre personas que van a estar adelante y otras que van a estar atrás. Entonces, es necesario que como sociedad nos replanteemos, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Y no significa que todo depende nada más en la repartición entre los mismos miembros que están dentro de la familia, sino que también ahí es cuestionarnos cuál es el papel del Estado en esto. O sea, cómo el Estado también debería de estarnos garantizando ciertas facilidades para hacer que los trabajos de cuidado no sean tan difíciles como son ahora, en un país como el de nosotros, ¿verdad? Bueno, ahora justamente se volvió a retrasar la obligación que tienen todos los lugares de trabajo para garantizarse a las cunas. Esa es parte de las medidas gubernamentales y estatales que deberían de estar garantizando que haya más personas con capacidades de adquirir un rol activo en la vida pública del país, y creo que es muy importante que lo saquemos, ¿verdad? Y que esperemos también que sean precisamente las mujeres que resulten electas, que lleguen a ocupar los puestos de toma de decisiones, los que saquen este tipo de temas a la luz y que estén votando, ¿verdad? Para poder garantizar que cada vez haya más medidas que garanticen que los trabajos de cuidado no sean un impedimento para una vida plena de todas las personas, porque al final es una vida plena la que se debe garantizar. Bueno, vamos a ir a una pausa musical, pero ya regresamos. Y datos preliminares sobre el financiamiento político. Así es, a las 10:30 nos pueden ver por medio de Facebook, de Acción Ciudadana o del YouTube, para conocer qué partidos son más transparentes, y igual usted puede conocer si su partido, porque usted va a votar en la elección 2021, es transparente o no. Y también para saber cuánto recibieron los partidos políticos en 2019. Mañana le vamos a contar quién es el partido político que obtuvo más ingresos y también cómo están los gastos de los partidos políticos. Así es, así que los invitamos a las 10:30 en las redes sociales, YouTube y Facebook de Acción Ciudadana, para que nos acompañen. Así es. Siguiendo con la conversación con Gracia, queríamos preguntarle y plantearle este tema de que el reciente estudio de Acción Ciudadana sobre el financiamiento de las candidatas mujeres muestra, o de las candidatas, perdón, porque candidatas mujeres, las candidatas, muestra que ellas no reciben el suficiente apoyo financiero, que ya lo estábamos comenzando a charlar, lo que repercute negativamente en su posibilidad de lograr la victoria electoral y ocupar el cargo. Y en este caso, ¿cuál sería su opinión sobre este tema que en realidad pocas veces se ha discutido? O sea, el tema del dinero, porque sin dinero es difícil conseguir una victoria electoral. Sí, yo creo que primero que bueno, ¿verdad? El trabajo que ustedes están haciendo también para visibilizar un tema que siempre que se conversa con mujeres que están participando en política electoral, es de los primeros que ellas mencionan como uno de los principales obstáculos que tienen para poder participar de manera más efectiva. Entonces, tener ya información es un primer gran paso, creo yo, y de verdad que es bastante bueno que haya instituciones como las de ustedes que estén haciendo un trabajo como este. Y luego es lo que yo les digo, o sea, yo creo que la importancia de esto es poder ver cómo se regula mejor el acceso a fondos que sean igualitarios, no solo para mujeres, sino que para cualquier persona que esté legalmente habilitada para hacerlo y que tenga el interés de participar en política electoral. O sea, no podemos seguir en esta lógica
que solamente las personas que tienen más dinero o que tienen acceso a campañas con más recursos son las que al final ganan, porque eso va en detrimento justamente de elegir a las personas más capaces, ¿verdad? Y abre además un montón de puertas para la corrupción o para la entrada y representación de intereses que no son particularmente legítimos o incluso legales, ¿verdad? Creo que es muy importante que se regule mejor todo este tema, que se regule mejor todo el acceso a las campañas y que se brinden además también mecanismos que aseguren una campaña accesible para todos los candidatos. Y no solo para garantizar que los candidatos tengan igualdad de condiciones, sino que también a nosotros como votantes, ¿verdad? Como este cuerpo electoral, tener la posibilidad de conocer cuáles son las diferentes opciones que tenemos y no solamente que llegue a nuestros oídos o que llegue a nuestro conocimiento las de aquellos que tienen el dinero para poder pagar una valla gigante o poder pagar pauta en televisión o en redes sociales. Sí, de mejorar la oferta electoral. Claro, y porque esto implica también el tema del financiamiento, poner a las candidatas en ciertas situaciones que no viven los hombres. Nos decía una de las entrevistadas en este estudio que le habían dicho, bueno, te puedo financiar la campaña, pero tú me vas a dar favores de tipo político, ya una vez en el cargo. O nos decía también otra entrevistada que muchas veces los donantes creen que por haber donado tienen derecho y tienen acceso a favores ya de tipo sexual, por ejemplo. Entonces, ese tema también, digo, más allá de que les impide competir con igualdad de condiciones, también las dirige a otras situaciones que son problemáticas. Sí, exacto, y ahí va en ese tema de recursos y que creo que también, como todos los demás aspectos que limitan la participación, es de verlos no solamente dentro del ámbito político, sino que del ámbito en general, pues de la vida en sociedad de nosotras como mujeres. O sea, desde un trabajo, ¿verdad?, donde un jefe ofrece piensa que a cambio de favores de ascenso puede obtener favores sexuales, eso también pasa en política. Entonces es cuestionarnos qué está detrás, ¿verdad? Y es como mencionaba Denise, hoy también Eduardo lo mencionaba, al final nos lleva a toda la cultura patriarcal y machista que rige actualmente nuestra sociedad, ¿verdad? Y que pone en este tipo de situaciones, ya sea a mujeres que están desempeñándose como empleadas en una empresa o a mujeres que están queriendo desempeñarse como lideresas políticas o sociales dentro de diferentes aspectos, ¿verdad? O sea, ahí es de cuestionarnos también qué hay detrás, y en ese sentido obviamente los marcos normativos irlos actualizando, pero también ver qué más podemos hacer, ¿verdad? O sea, qué está detrás realmente y cuáles son los cambios culturales que deberíamos de ir logrando para que estas situaciones no pasen más. Y también porque una cosa es el acceso a recursos para campañas que haya, digamos, de fuentes de terceros, pero también pasa mucho en este país, sobre todo en los municipios más alejados de los centros urbanos, que al final las personas que son candidatas son aquellos que ellos mismos pueden pagarse sus campañas, ¿verdad? Sí. O sea, es muy común que en municipios muy pequeños el empresario, digamos, del lugar, ¿verdad?, el que tiene una ferretería, el que tiene algún negocio importante dentro del municipio, es quien puede pagarse una campaña. Entonces, al final los partidos, más que por su capacidad o incluso por su trayectoria como militantes, les dan a estos los espacios como candidatos. Y obviamente no son las mujeres las que son las empresarias más exitosas dentro de los municipios, porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? Toda la desigualdad que hay en cuanto al acceso a recursos en general y en cuanto a un acceso igualitario de dinero en la sociedad. Entonces es que hablemos también de eso, ¿verdad? O sea, cómo hacer que las mujeres, incluso por su propia cuenta, también tengan oportunidades iguales a muchos de los hombres que están desempeñándose en cosas iguales. Bueno, y teniendo en cuenta todo este tema del financiamiento político y cómo también desincentiva la participación de ellas, ¿cuáles medidas considera que se pueden implementar para garantizar equidad en el financiamiento de las candidaturas femeninas?
Podríamos pensar, por ejemplo, en algún tipo de cuota financiera o destinar tal vez un monto de la deuda política para financiar programas de formación y capacitación de las mujeres, o cómo dotar de más recursos económicos también a las secretarías de la mujer o sectores femeninos que también son importantes en todo este tema. Yo creo que lo primero es garantizar que dentro de todos los partidos sus unidades de mujer o secretarías de la mujer sean fuertes, ¿verdad? Sí. O sea, que se les exija además a los partidos que deban tener entes específicos para tratar los asuntos de las mujeres dentro de sus partidos políticos. Eso es una cosa que hay que hacer. Y después, con el financiamiento, yo creo que hay que tirarle no solo a garantizar más recursos para las mujeres, sino que garantizar que la competencia sea igualitaria. O sea, yo sí estoy convencida que garantizar, por ejemplo, espacios de pautas comunicacionales de entrada que sean iguales para todas las personas que quieran ser candidatos es algo que urgentemente necesitamos en este país, y que lo hemos dicho en otros espacios, nunca se habla de esto. O sea, en este país llevamos o permanentemente estamos hablando de reformas electorales, pero ese es un punto del que nunca se habla, ¿verdad? Y pues sí, ¿verdad? Hay muchos intereses que se oponen a que esto sea así, porque al final quienes hacen también negocio de la pauta publicitaria es un grupo importante en el país, pero creo que eso es muy importante. Y luego también yo no sé si la mejor forma sería garantizar que haya como un espacio o una cantidad específica para apoyar candidaturas de mujeres, pero sí que lo que se usa de la deuda política, o sea, de lo que ya está destinado para cada partido, de la deuda política, que se demuestre que es usado de manera igualitaria tanto para candidatos como para candidatas. El mismo monto que se otorga para la campaña de hombres y de mujeres. Que se otorga para todas las personas, ¿verdad? O sea, que no se use en detrimento de algunas candidaturas. Bueno, vamos a ir a una pausa musical, pero ya regresamos. Al último bloque. Y Democracia, el Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana, te invita a escuchar cada jueves a las 4 de la tarde por Vive FM 102.1, Hablando de Transparencia, Elecciones 2021. Espacio dedicado a la transparencia y democracia, pilares fundamentales del sistema político. Bueno, regresamos a Hablando de Transparencia, y en esta ocasión, como ya mencionábamos anteriormente, estamos conversando con Gracia Granda. Ella es oficial de programas del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Así es. Antes porque es el último bloque y ya vamos a cerrar el programa, tenemos dos llamadas de dos radioescuchas. Y el primero hacía un comentario respecto de que las mujeres podrían marcar una diferencia en política si no cobraran, por ejemplo, al igual que lo hacen los hombres, y eso marcaría una diferencia. Ese era el primer comentario que teníamos. Y el segundo, un comentario o pregunta muy sugerente. Decía, si el 53% de las mujeres de la población son mujeres, ¿por qué no un partido de mujeres, exclusivamente conformado por mujeres? Gracias. Pues yo creo, bueno, con el primer comentario que recibimos, yo creo que hay muchas maneras en las que las mujeres activamente hacen la diferencia en cuanto a su praxis política. Y, digamos, hemos estado hablando de que muchas de las barreras tienen que ver con lo económico, ¿verdad? Particularmente, creo que pedirles que en ese sentido no cobren por algo que otras personas sí están cobrando, pues es cuando menos injusto, ¿verdad? Es decir, es un trabajo, y yo creo que deberíamos de también reconocer que todos los trabajos deberían de ser remunerados. Y el trabajo en la vida política es un trabajo, o sea, nunca nos hemos cuestionado el por qué nuestros políticos ganan un salario. Creo yo que sí nos hemos cuestionado, y es positivo que lo hagamos, por qué tienen sueldos exuberantes, ¿verdad? O cantidades que sí van muy por arriba de lo que un trabajador normal hace en el país. Pero creo que el reconocimiento como tal a ese trabajo es importante, sobre todo porque eso garantiza también que estas personas no tengan que estar preocupadas por hacer de maneras ilícitas, digamos, entradas de dinero por otras fuentes. Entonces creo que ahí sí no venía yo necesario
que las mujeres siempre tuvieran que estar demostrando el por qué hacen las cosas diferentes, sino más bien promoviendo políticas públicas, haciendo un trabajo legislativo diferente, ¿verdad?, en favor de los derechos y mayor reconocimiento de derechos de mujeres, y que creo que sí lo están haciendo en una gran medida muchas de las personas que ya están ahí. Y con la segunda, sobre por qué no un partido político de mujeres, pues la verdad que nuestra normativa no lo impide. En este país sí es posible que exista, que se organice un partido político solo de mujeres. Han habido algunos esfuerzos que se han ido haciendo a través del tiempo, de mujeres organizadas que han querido consolidarse como un partido político. Esperemos que en el futuro eso sea una realidad. Personalmente estaría muy interesada, ¿verdad?, en poder ver cómo se va desempeñando un partido como que fuera feminista o que fuera solamente de mujeres, como hay en otros países también muchas experiencias interesantes acerca de esto. Creo que ahí lo que es necesario también hablar es las limitantes que hay para cualquier persona y para cualquier partido político nuevo que quiera conformarse. O sea, hay un montón de limitantes, ¿verdad?, que requiere también recursos, y volvemos a la rueda de nuevo, ¿verdad? Es decir, ¿por qué se necesita tantos recursos para poder organizar un partido político? O sea, hay países en Europa donde 3 personas reunidas ya pueden firmar porque quieren presentar una candidatura y conformarse como un partido político. Y en El Salvador, el electorado salvadoreño estará listo para un partido de mujeres. O sea, lo pregunto porque también hay que ver, digamos, quiénes recibirían y quiénes votarían por el partido. Yo creo que sí, yo creo que estamos listos como sociedad para un partido político que esté en favor de una agenda de promoción de derechos exclusivamente de mujeres, y realmente, bueno, en estas próximas elecciones hay varias candidaturas que se han definido desde una agenda feminista, ¿verdad? Puramente, hay muchas, y no solamente en un partido político, sino que en varios partidos políticos. Entonces creo que estamos listos, ¿verdad?, ya para poder abordar ese tipo de agendas, y ojalá, pues eso sí, no sé, qué tanto apoyo tendría del electorado salvadoreño, pues son cosas que es difícil medirlas ahorita, pues, pero sí creo que es importante seguir promoviendo, ¿verdad?, esta agenda de derechos de las mujeres, de las niñas, y ver cómo se puede ampliar la participación de ellas en este tipo de espacios también. Ok, bueno, ya para ir cerrando, hablemos qué es lo que se viene. ¿Qué perspectivas ve a futuro respecto a la participación política de la mujer? Pues yo espero que cada vez sea más, ¿verdad?, las mujeres electas, pero no solo las mujeres electas, porque ese es un punto que casi no nos dio tiempo para hablar, pero que podría ser tema de otro programa, que es ¿por qué nos interesa tener a más mujeres? Es decir, más allá de que sí, proporcionalmente deberíamos de estar representadas porque poblacionalmente ocupamos más de la mayoría de la población, es también para qué. No solo eso, esa es una parte importante y es justa, ¿verdad?, que se hable, pero también cuáles son los temas que deberían estar promoviendo las mujeres. Entonces creo que ahí la perspectiva sería, obviamente que sí, que entren más mujeres, pero que entren más mujeres también que lleguen a los puestos de toma de decisiones a promover los derechos de las mujeres, a promover una vida más digna para las mujeres en este país y para las niñas también de este país. Creo que eso sería lo más importante, lograr tener que muchos temas que durante años se han movido muy pocos, en los que ha habido limitados avances, puedan moverse con más contundencia en los próximos años. Ok. Bueno, esperemos que así sea. Así es. Bueno, vamos a despedir el programa, no sin antes recordar la presentación del día de mañana. Recuerde que mañana Acción Ciudadana presenta el índice de transparencia 2020 y también datos preliminares sobre el financiamiento político en 2019. Le vamos a contar quiénes fueron los partidos políticos que recibieron mayores ingresos, cómo estuvieron sus gastos en 2019 y también información acerca de
información oficiosa y la calidad de la información que tienen los partidos políticos a disposición de la población. Los invitamos para que vean si su partido es más o menos transparente. Así es, mañana vamos a discutir y le vamos a contar todos esos detalles. Así que recuerde, mañana a las 10:30 en nuestras redes sociales, ahí podrá encontrar el video y la información correspondiente. Bueno, vamos a despedir el programa también, no sin antes darle las gracias a Gracia, que valga la redundancia, por habernos acompañado y habernos brindado su perspectiva sobre la participación política de la mujer. Así que muchas gracias por la participación. Gracias Acción Ciudadana por este también importante esfuerzo que ustedes hacen ya por tercer año. Entiendo, les deseo también muchos éxitos y muchos saludos a las personas que nos escuchan también. Gracias. Bueno, nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Recuerde que de 4 a 5 siempre por Vive FM. El Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia, Elecciones 2021, un espacio que contribuye a realizar valoraciones del proceso democrático de El Salvador.